artículos parecidos, pero el derecho a la vivienda en particular, es uno de lo que llama principios rectores de la política económica y social, que solo podrán ser invocados en la medida en que las leyes lo reconozcan. Bien, esto en términos prácticos, más allá de la retórica jurídica, significa que no existe el derecho a reclamar judicialmente las violaciones del derecho a la vivienda, como si lo hay, por ejemplo, cuando uno es víctima de la tortura. No puede ir a un tribunal y presentar una querella por torturas, ¿no? Bueno, en el caso del derecho a la vivienda no existe un mecanismo judicial a través del cual uno pueda reclamar su derecho. Entonces, es decir, dicho en terminología técnica, el derecho a la vivienda en España no es justiciable, es decir, no se puede reclamar por vías judiciales, por consiguiente no está bien protegido, no está adecuadamente protegido. El derecho a la justiciabilidad del derecho a la vivienda significa que tengas un recurso legal, que ese recurso legal sea accesible, que puedas informarte de cómo llegar a él y que puedas utilizarlo. Bien, en España, primero porque no está proclamado como un auténtico derecho en el sentido estricto de la palabra por la Constitución, pero luego por la forma en la que están reguladas las leyes, lo cierto es que hay muchos ciudadanos que no tienen ninguna manera de reclamar legalmente su derecho a la vivienda, con lo cual no podemos decir que en el sistema jurídico español el derecho a la vivienda sea un auténtico derecho. Y esto significa que España está incumpliendo su obligación, porque España, recuerdo, ha firmado tratados internacionales que la obligan a proteger el derecho a la vivienda. Pero a pesar de que se ha comprometido internacionalmente a proteger el derecho a la vivienda, luego en sus leyes internas no lo protege efectivamente. Por lo tanto, primer problema, el derecho a la vivienda en España no es justiciable, o al menos no lo es efectivamente, y por consiguiente eso nos crea un primer problema. Segundo problema, o segundo bloque de problemas, el problema de los desalojos. Bien, en España tenemos desalojos, bueno, evidentemente por muy diversas circunstancias y razones, pero las que nos preocupan desde la perspectiva de los derechos humanos, porque son la gran masa de desalojos, tienen que ver con desalojos de propietarios hipotecarios, por impagos de sus hipotecas, de sus créditos hipotecarios, y desalojos de personas que viven en alquiler por impago de la renta. Bien, ¿qué dice ahí el derecho internacional nuevamente? ¿Cuáles son las obligaciones que España ha adquirido en materia de protección del derecho? Bien, el derecho internacional no prohíbe que se desaloje a un inquilino de su vivienda si está de alquiler, tampoco prohíbe que se desaloje a un propietario hipotecario de su vivienda si paga hipoteca. Lo que prohíbe son varias cosas. Primero, y ante todo, que se adopte una política indiscriminada, en el sentido de todo propietario hipotecario que no paga X plazos de su hipoteca, o todo propietario hipotecario, inquilino que no, arrendatario que no paga la renta X meses, se le desahucia. Entonces, lo que exige el derecho internacional es que se examine caso por caso, y examine caso por caso, ¿qué quiere decir? Quiere decir, examine caso por caso si privar a esta persona de su vivienda, dadas sus circunstancias, significa, dicho claramente, dejarle en la calle. Es decir, si no existe solución, lo que los organismos internacionales llaman solución habitacional alternativa. Es decir, si usted desahucia a esta persona o a estas personas, ¿qué va a pasar con ellas? Entonces, el argumento no puede ser, yo aplico la ley, a mí no me importa, no es mi problema. No, no. Desde el punto de vista del Estado, su obligación es asegurar que ninguna persona quede privada de su